Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. El sueño de la paz es probablemente uno de los sueños más legítimos que los seres humanos tenemos porque con nuestras pasiones animales territoriales hemos vivido una guerra continua o una historia de guerras continuas. Uno de los más grandes esfuerzos por la paz, por supuesto, es la creación de la Unión Europea y de algunas instituciones multilaterales o multinacionales que pretenden la solución pacífica de los conflictos. Y ahí estábamos cuando empezaron a ocurrir cosas o siguieron ocurriendo cosas como los conflictos en el Medio Oriente que se han agudizado. Lo que no podemos saber muchos de nosotros es el aspecto desde el punto de vista militar y estratégico de estas situaciones que vemos y que muchas veces nos angustian solamente porque, porque no tenemos la información necesaria. La información es el elemento fundamental. Y para hablar del aspecto militar y que yo llamo de relaciones internacionales, pero que ahora está de moda llamarle geopolítica, tenemos a Jesús Manuel Pérez Triana, que es uno de los analistas de seguridad y defensa en este momento y sobre todo desde la invasión rusa a Ucrania, uno de los más conocidos analistas de seguridad y defensa en España, a quien le agradezco muchísimo que esté por tercera vez aquí. Él es autor del blog Guerras Postmodernas, miembro de la red de expertos Monitor Disinfo, que les recomiendo muchísimo que revisen. Entonces, pues, Jesús Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Pues, Es el medio más pequeño en el que vienes, pero te lo agradezco. no, pero yo encantado y además sabes que me lo paso muy bien cuando hablo contigo. Tenemos ciertas afinidades electivas Sí. que decía Goethe. O sea, que a veces no solamente es que haya una... Que uno se siente decir, empujado a sentir afinidad hacia ciertas cosas, ciertas ideas. Así que por mí es un placer. Pues sí, pero si la decencia y la honestidad tampoco han salido de moda, lo que han salido es de los medios, han desaparecido de los medios. Bueno, los temas militares están de moda y yo tengo una hipótesis que era lo primero que quería yo hablar contigo, y es que parece que hay varios conflictos en el mundo que deben preocuparnos. República Centroafricana, Siria, Irán, Estados Unidos, Irán, Israel, Rusia, Ucrania, Rusia amenazando a Moldavia y a Georgia y a Finlandia, y quien se ponga a tiro, más bien. Mucha gente que no quiere creer en los designios imperialistas de Vladimir Vladimirovich Putin, pero cuando yo lo veo hay una vertebración en todo el tema, es decir, Rusia contra Ucrania, pero alimentado por armamento de Irán, que está apoyando a Irán, que tiene el enfrentamiento con Israel, que Estados Unidos apoya a Israel por conveniencia y por acto reflejo en muchas ocasiones, aún en contra de su población. Y tanto República Centroafricana como la guerra en Siria, pues fueron lugares donde las manos de Putin siempre estuvieron metidas, ¿no? Es como que el siglo XX fue el de las guerras estadounidenses, que terminan con Irak, y luego vivimos el siglo XXI de las guerras del señor Putin, que no las guerras de Rusia. Esto sí lo quiero aclarar mucho, porque si no siempre sale alguien corriendo que dice rusófobo. No, quiero muchísimo a los rusos. Al que no quiero es al señor Putin y a su camarilla cleptocrática. Estoy mal al verlo así como una cosa, como una telaraña más que como unos elementos sueltos. Pues mira, esto lo planteé yo ya en septiembre de 2014, cuando escribí en mi blog precisamente Guerras Postmodernas. Recuerdo que el verano que yo estaba planteándome diciendo, estoy como muy disperso, estoy tratando temas, cuando mi especialidad son las guerras postmodernas, yo debería estar tocando específicos conflictos irregulares, pero me fue como una visión de decir, espérate, todo esto que está pasando en Ucrania conecta con esto que está pasando en Oriente Medio y demás, y entonces planteé el concepto de nueva guerra fría, en el que yo entendía que había un choque que no solo era geopolítico, y cuando hablamos de geopolítica en propiedad es la proyección del poder sobre el territorio, es decir, miramos un mapa y vemos dónde están colocadas las piezas. Por eso, como bien has dicho, aquí en España tenemos el vicio de llamar geopolítica lo que a veces es simplemente relaciones internacionales, pero cuando hablamos de geopolítica en propiedad es mirar un mapa y pensarlo como un tablero de ajedrez y ver dónde están, o un tablero de Go, o de cualquier otro juego que ustedes de estrategia que quieran plantear y dónde están las fichas. Y eso es una cosa evidente con Rusia, geopolítica.
Pero la otra, que no parecía tan evidente en el 2014 y que alguno me discutía y me decía que, bueno, ¿cómo va a desafiar Rusia a Occidente si no tiene un modelo alternativo? Bueno, luego han venido las olas sucesivas de nacionalpopulismos que democracias, también llamadas democracias liberales, como quieran plantearlo, y era un desafío, una alternativa a Occidente, diciendo, en el malestar de la globalización, en el que hemos visto que hay unas ideologías o unos poderes, burócratas de Bruselas, de Washington, que no están gobernando a espaldas del pueblo, la democracia no está respondiendo a las necesidades e inquietudes de la gente, en un mundo donde la externalización y la fragmentación del tejido productivo ha pauperizado las clases medias, pues entonces aparecían las tecnocracias como una alternativa. ¿No? Aquí hace falta que venga alguien fuerte, duro, que recupere la soberanía nacional, que pare a estos malditos burócratas de la Troika y de Bruselas. Y además, mira, aquí en una época de presidentes blanditos, tenemos a Putin que cabalga con el torso desnudo y que generaba simpatías en todas estas fuerzas, tanto a la ultraizquierda y ultraderecha, contrarias a la OTAN y a la Unión Europea, o que simpatizaban simplemente con Rusia porque era un contrapeso a Estados Unidos, y hablamos de Hispanoamérica, hablamos de Oriente Medio. Eso por un lado, es decir, la visión de la nueva Guerra Fría, es decir, y esto lleva a una política de bloques, porque luego cada bloque, es decir, cada núcleo, sería la OTAN o los países de Occidente, vamos mirando los aliados, y por ejemplo en la guerra de Ucrania hemos visto cómo Australia y Japón han ayudado a Ucrania, y luego veíamos este triángulo que formaban Rusia-Teherán, es decir, Moscú-Teherán, y luego veíamos ahí el núcleo de países, no sé, bolivarianos, podríamos llamarlo, entre Nicaragua, Venezuela y Cuba, que estaban recibiendo material militar ruso, y teníamos a Telesur como la antena ideológica. O sea, que lo que estás planteando que es una política de bloques y aquí hay ideología y geopolítica, claro, bueno, yo aporto la parte de la ideología, clarísimo. Y ahora hay otro fenómeno que tiene que ver con Rusia. Rusia ha visto colapsar su imperio 2 veces. Lo vio colapsar 2 veces en el siglo XX. La primera en el 17, y a partir del 17 al 40, 1917, 1940, vemos, implosiona ese imperio, y luego vemos una sucesión de guerras en las que la nueva y la naciente Unión Soviética, que es una extensión del imperialismo ruso, se pelea con Ucrania, recupera los países del Cáucaso, es decir, vamos viendo Azerbaiyán 1920-21, vemos la invasión de Finlandia en el año 39, vemos la invasión de Lituania, Letonia, Estonia en 1940, vimos el pacto Ribbentrop-Molotov. ¿Qué pasa cuando implosiona por segunda vez el imperio en el año 91? Que no tiene fuerza ni medios para plantear las guerras de recuperación del imperio. Interviene Rusia en la guerra civil de Tayikistán, interviene en el conflicto de Georgia en Osetia. O sea, son conflictos pequeñitos con una huella muy pequeña, y en el imaginario colectivo no se plantea, no se instala esta idea, pues Rusia está peleando para recuperar. Lo que vemos son conflictos congelados, Transnistria, Osetia del Sur, pero vamos poniendo las chinchetas. Luego, tiene que pasar toda una década hasta que llega Vladimir Vladimirovich Putin en un momento de ascenso de las commodities. O sea, una vez que han cerrado el conflicto de Chechenia, una vez que pone orden en la casa, nacionaliza las empresas energéticas para repartirla entre los amigos, entonces cuando ya vemos una Rusia asertiva. Y entonces cuando ya empiezan los conflictos, 2007 con Estonia, 2008 con Georgia, 2014 con Ucrania. Y ahora es Rusia disputándole a Occidente, no ya la parte ideológica que yo decía, con un aparato de propaganda, haciendo alianzas con nacionalpopulistas de ambos extremos, sino jugando al ajedrez o moviendo fichas. Y ahora parece que Rusia ha surgido de la nada, es el regreso de Rusia a la arena global, pero ha sido un larguísimo camino jalonado por conflictos y pequeñas intervenciones militares. En un momento en el que Estados Unidos parece que se quería retirar de Oriente Medio y de Europa. Y como sabemos, en geopolítica los vacíos tienden a ser ocupados por otros. Y bueno, entonces, perdón por la larga introducción, pero tiene para hacer el marco, para demostrar que todo lo que tú me estabas contando tenía sentido, y además forma parte de unas dinámicas que son fácilmente de comprender si uno más o menos ve con perspectiva histórica de dónde venimos, más que pensar que esto es que un día se levantó Putin y empezó a invadir países porque sí. Esto es interesante, y voy a usar la perspectiva de América Latina, porque además es en este momento el foco de la propaganda rusa, y de la propaganda rusa hecha en España, que tiene, bueno, por lo menos lo afirmo yo,
y lo ha afirmado. Ina Finogénova hace 2 años me amenazó con demandarme por decir que ella seguía trabajando a las órdenes de Margarita Simonian y pues no me han llegado sus abogados, lo seguimos esperando. Entonces, ahora ella está supuestamente en México llevando la base en América Latina. Pero para América Latina, efectivamente Estados Unidos se retiró una vez terminada la Guerra Fría, y entonces se pueden presentar una serie de gobiernos que podían haber tenido un resultado mucho mejor que el que tuvieron, el del socialismo del siglo XXI, Correa, Evo Morales, Lula es el que más se salva allí. Pero Estados Unidos se retiró efectivamente de América Latina y del intervencionismo que había caracterizado en el siglo XX. Y como dices tú, el problema es que el hueco lo está llenando la gente de Vladimir Putin. En esta Guerra Fría, a ver, en la anterior también, pero en esta Guerra Fría, con las nuevas herramientas de hoy, ¿cómo está la propaganda sirviendo a los designios, evidentemente, de poder territorial y militar? Pues es un tema que a mí también me fascina y de hecho tengo pendiente por algún día, digo, ordenar todas las ideas porque quería escribir sobre el uso de la desinformación como herramienta estratégica, porque cuando hablamos de desinformación siempre hay alguien que te dice, pero bueno, pero tampoco, a ver, 4 tweets, 4 artículos, tampoco no estamos hablando de carros de combate entrando por Praga 1968, que por cierto han estado en 68. Ucrania, que a veces que estábamos hace 5 años hablando de la desinformación y la propaganda rusa y me decían, bueno, pero esto tampoco es tan nocivo. Bueno, ¿qué valor tiene esto? Primero que para poder Rusia jugar y entrar, uno de los elementos claves es la inacción, la inhibición de Occidente. Rusia puede invadir, puede amedrentar a Estonia, a Georgia, puede operar en Tayikistán, puede entrar en Transnistria, allí en esos sitios y en esos territorios donde Occidente no hace nada. No ha podido conquistar Ucrania porque Occidente sí se ha involucrado en defender a Ucrania. Entonces, el primer paso es la primera utilidad de la desinformación es generar inhibición. ¿Y eso cómo se consigue? Generando indiferencia, aburrimiento, asco. Es decir, la propaganda rusa no tiene el objetivo de convencerte a ti que el sistema político de la Rusia de Putin es el mejor, sino hacerte pensar que primero, que esta guerra en la que te están presentando las noticias como buenos y malos, son todos en el fondo lo mismo. En el fondo todo esto es por interés. Esta guerra que te están presentando Ucrania, la noble Ucrania se defiende de la invasión imperialista rusa, pues todo en el fondo aquí hay intereses ocultos, la OTAN, Estados Unidos, aquí seguro que esto es por la tierra rara, aquí esto es por el petróleo, o sea, con lo cual tú como ciudadano pues sientes que esto es un lío, que esto es muy embrollado, esto no hay quien lo entienda, esto es lo mismo que todo. Entonces se nota el conflicto en Ucrania en 2014 era muy limitado, pero no se ayudó nada a Ucrania y se podía haber cortado por raíz todo. En el año 2022 hay una invasión brutal con, vamos, la aviación estratégica rusa lanzando misiles, bombardeos, ciudades sometidas, unidades acorazadas rusas entrando por la... Y en cambio Occidente sí apoyó y sí se la ha jugado más. ¿Por qué? Porque ahí ya no había una línea, el conflicto no era confuso. Localizado. Sí, y entonces, y esto lo vimos, por ejemplo, en el caso de Siria. Esto es uno de los ejemplos, Ucrania 2014, Siria 2015. La desinformación rusa funciona muy bien donde hay una turbiedad, donde hay una sensación de confusión informativa, de que no se sabe muy bien lo que está pasando, y donde las líneas ideológicas y morales están también, son turbias o morales, porque, por ejemplo, en el caso de Siria, efectivamente había yihadistas entre la oposición, y por supuesto que eran muy importantes, pero también había una oposición entre moderada y democrática, que muchos terminaron en el exilio o bajo tierra. Y en el caso de Ucrania, efectivamente, había neonazis ultranacionalistas, pero esto era el choque de dos ultranacionalismos, sí, hemos visto en el campo de batalla, o sea que los rusos también tienen sus nazis, tienen el grupo Wagner, que no se puso ese nombre por casualidad, pero ellos consiguieron esa parte minoritaria de la sociedad ucraniana, porque uno mira luego, por ejemplo, la representación parlamentaria y la magnificaron y convirtieron esto a golpe de Estado en el Maidán con neonazis. Esa ha sido siempre entonces el papel de la desinformación rusa es generar hastío, desinterés, esto es muy complicado. Y por supuesto luego hay otra cosa y es que ellos van, y esta es la segunda parte de la desinformación, que es la de que sí buscan apoyo, sí buscan alianzas, y es afinar el mensaje en función de la audiencia. Porque esto es una cosa muy curiosa, porque si uno mira los discursos en América Latina y dice, claro,
Rusia RT es antiimperialista, anti-yanqui, es muy cínica con el papel de Occidente, habla de, pues, de la defensa de los pueblos soberanos del sur, pero si uno mira la desinformación o los mensajes que lanzan en Alemania, es todo lo contrario, es un mensaje muy conservador, estamos perdiendo la esencia, estamos siendo invadidos por inmigrantes, mira lo que está haciendo tu líder, mira lo que está haciendo Angela Merkel, que ha abierto la puerta de par en par para que esto se llene de refugiados, que mira que han violado a una chica de padre ruso, bueno, sí, medio rusa, medio alemana, y esto no te lo están contando los medios. Entonces, siempre van afinando ese mensaje, o sea que tampoco tenemos que tener en cuenta que es que podamos definir ideológicamente los mensajes de Rusia como, no, que son a favor de un sur global, alternativa a Estados Unidos. No, no. Ellos van a contarte lo que creen necesario, de tal forma que tenemos a comunistas convencidos de que Rusia ha abierto un camino con la nacionalización de los recursos y a la izquierda le vende nacionalización de recursos y antiimperialismo yanqui, y a la derecha o a la ultraderecha le vende defensa de la cristiandad, el catejón, es decir, el que frena la llegada del apocalipsis, defensa de los valores tradicionales, cristiandad, aunque los rusos luego sean muy cínicos y tengamos allí tasas de divorcio, uso del aborto como método anticonceptivo, baja religiosidad, da igual. Es decir, esto es un modular el mensaje para decirle a la audiencia lo que quiere escuchar. Vamos a esto. El peligro real que representa Rusia, algunos creo, lo entendemos porque estamos alerta a lo que se dice dentro de Rusia. Aquí en este canal durante mucho tiempo tuvimos Tu Tele Rusa, donde tomaba yo trozos de lo que hace Julia Davis del Russian Media Monitor todos los días. El trabajo de ella es maravilloso, le pedí permiso para usarlo. Y poníamos cada semana pues, unos trocitos para que viera la gente lo que se dice en la televisión rusa. Y las bombas nucleares en Madrid y en París y en Londres y en Berlín. O sea, pero no hay una conciencia general de que este es el designio. Y por lo tanto hay la conciencia, te convencen de que los datos son propaganda y la propaganda no son datos. Una parte de la propaganda rusa, y esto a ver si lo puedes tú detallar un poco, no es hacerte creer una verdad alternativa, es hacerte creer que la verdad no existe, que no tienes forma de saber porque todo es basura, ¿no? Esto me pasa muchísimo con gente que comenta en este canal. Pues es que podríamos pasar de dos modelos de propaganda. Estamos pensando siempre en la propaganda de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nuestros soldados son los más valientes, nuestras mujeres las más hacendosas y laboriosas, nuestra causa es noble. Y sale ahí un tipo fornido, con la bayoneta, esa mujer con el pañuelo en la cabeza y apretando en una línea de producción, fabricando bombarderos o fabricando bombarderos B-17 o fabricando carros de combate T-34. O sea, daba igual porque esto funcionaba en la Unión Soviética o en los países democráticos de Occidente que luchaban contra la Alemania nazi. Es decir, nuestros valores son nobles, nuestra intención es clara, nuestro objetivo es loable, nuestra población es fantástica y maravillosa. Pero eso hoy en día suena muy cínico. O sea, vivimos en una sociedad muy cínica, muy descreída, muy de desconfiar de los mensajes de los poderosos, de los políticos, de las multinacionales. Más allá de que luego todos participamos de un sistema capitalista y todos hemos comprado y todos somos consumistas. Pero tenemos una visión muy descreída y lo que funciona, por ejemplo, es el humor, el burlarse. Esto es una cosa que ha funcionado muy bien en la campaña de Trump en 2016. Esto hay ahora no sería incapaz de recordar la autora, pero Kill the Normies, hablando de cómo la alt-right generó en Estados Unidos un discurso de memes y de burlas y de siempre de desprecio. Es decir, lo importante ya no es ni siquiera defender lo tuyo, es ridiculizar, al contrario, es hacerlo hilarante, hacerlo y señalar siempre como las grietas y los problemas de su discurso. Y eso es el discurso que ha funcionado ahora muy, muy bien en política y lo tenemos también en el ámbito. Y decía yo que la desinformación rusa es un arma estratégica. Y por tanto, ellos ya no se trata... Sí hay un público al que le venden el Sukhoi 57, es un caza de quinta generación
que ha humillado a la OTAN. Bueno, sí, además les encanta este tipo de discurso de Putin humilla, porque como no puedes medirlo, porque si tú dices, los rusos han clavado la bandera en tal ciudad, eso sí lo puedes medir y lo puedes comprobar. Claro. Pero entonces siempre no, ridiculiza, humilla con su bombardero, con su avión, la bofetada que le ha dado Rusia a Occidente lanzando un cohete. Bueno, aparte de esos discursos, hay un pequeño público que sí compra eso, ¿no? Y orgullosos dicen en redes sociales, viva Rusia, ahí está Putin con su bombardero, con sus aviones. Pero eso es la minoría. A ellos lo que les interesa no es estimular a esa minoría que está entusiasmada con los misiles Topol-M y con los cazas Sukhoi 57, sino una mayoría de gente que es al final la que vota, la que mueve. O sea, no se trata tanto de agitar, que sí lo hacen a los extremos de izquierda-derecha, sino generar, como decía yo, apatía, hastío, asco. Y al final le preguntas a la gente, ¿qué pasó en el 2015? En Siria. Pues la gente lo único que entiende es que hay unos rebanacuellos que luchaban contra una dictadura que era horrible, pero por lo menos que contenía a los islamistas. ¿Qué pasó en el Maidán en 2014? Esto fue un golpe de Estado de los nazis. Es decir, y si no, y si le rascas, o el derribo del MH17, ¿qué pasó ahí? Pues no se sabe, en el fondo, pues no sé, porque al final siempre hay dos verdades, porque toda historia tiene dos caras, porque todo el mundo tiene intereses. ¿Y tú por qué crees que lucha Estados Unidos en Ucrania? Bueno, pues por hacerle daño, porque todos en el fondo esto es por dinero. ¿Y qué hacen los ucranianos? Bueno, tampoco son tan buenos. Es esa idea que neutraliza a la población, porque si lo ven como, o sea, si consideran que un conflicto es confuso y moralmente ambiguo, pues la respuesta es no hacer nada, dejarlo pasar, es cambiar de canal. Entonces, por eso yo les interesa, y sobre todo como has planteado el concepto de verdad. ¿Por qué las teorías de la conspiración rusa pueden ser muy delirantes? Porque ellos lanzan una detrás de otra. Primero saturan a los órganos que se dedican, o a los personajes, a las instituciones, a los grupos, como Monitor y Info, que nos dedicamos a veces a desmontar bulos y demás. Es un trabajo ingente. Primero porque te están lanzando, sucede un acontecimiento y te manejas con 3, 4 o 5 teorías de la conspiración. Desmontar y empezar a comprobar párrafo a párrafo de cada artículo, de cada noticia, eso requiere tiempo y consume. Oye, pues mira, el vuelo MH17 fue derribado por un misil que se fue disparado desde delante. Esto significa que no fue una guía infrarroja que le impactó en el motor. Eso lleva tiempo. Tienes que estar revisando la foto. Tienes que empezar a comparar los alcances. Oye, que dicen los rusos que fue disparado por un Sukhoi 25 con un misil. Pero si la Sukhoi 25 entrepada no llega ni siquiera. Bueno, fíjate, esto te consume muchísimo tiempo. Entonces ellos están disparando un montón de teorías de la conspiración, primero porque saturan a los que nos dedicamos a desmontar teorías de la conspiración, y segundo porque van embarrando la cancha. Y por eso, por ejemplo, recuerdo yo en su momento, en el año 2015-16, noticias sobre una base secreta de extraterrestres en el parque de Yellowstone que salía en RT, porque ya la idea es, digo, ¿y esto qué interés tienen los rusos ya de ponerse con ufología y con pseudociencia? Porque la idea es, los gobiernos te están escondiendo, la realidad es muy confusa. Están pasando cosas ahí fuera de las que no tenemos ni idea. Y claro, si a ti te convencen de que todo lo que está sucediendo es muy confuso de entender y que cualquier cosa que salga en las noticias no te lo tienes que creer, el día que abren las fosas comunes en Bucha, pues entonces el ciudadano medio dirá, bueno, esto tiene que ser otra parte de la propaganda de la OTAN para generar rusofobia. Porque si a ti ya te han demolido el concepto de realidad y de verdad, de material objetiva, el día que tienes hechos incontestables delante, te vas a encontrar con un público que dice, bueno, sí, pero esto es como todo, ¿no? Que hay toda historia tiene tiene dos caras, toda realidad. Hay muchas verdades. Bueno, esta es la verdad de la OTAN, pero habrá una verdad de Rusia. No todo el mundo. Los ucranianos ni serán tan buenos ni los rusos tan malos. Entonces, eso nos lleva a la apatía y la inacción. Y eso le permite a Rusia luego, como se dice en boxeo, golpear por encima de su propio peso. Porque si uno mira la economía y los medios y los recursos de Rusia, ¿cómo es posible que estén en tantos tableros de juego? Uno, precisamente por la apatía de Occidente. O sea, Rusia llega allí donde Occidente no decide no intervenir. Y segundo, porque están jugando al ataque. Porque como tienen recursos limitados, no tienen la capacidad militar de Estados Unidos, entonces juegan mucho en este terreno de la zona gris, de la desinformación, los ciberataques, la corrupción a través del desembarco de empresarios y crimen organizado, jugar siempre en ese terreno sucio, donde a ellos se le da muy bien porque tienen una herencia soviética, eso es otra cosa. No hubo, como en el caso de Alemania o en el de Rumanía, que entraron los ciudadanos entraron en la sede central
del servicio secreto a la caída del muro de Berlín y se desclasificaron documentos. Lo que tenemos es un servicio secreto soviético que una mañana arrían la bandera soviética, izan la rusa y siguen los mismos funcionarios y siguen las mismas tácticas y las mismas estrategias de desinformación, manipulación e injerencia. Que es una cosa muy interesante, que creo que no hemos parado a pensar, que no hubo una ruptura histórica, que aquí no hubo una apertura de archivos, y que tienes a toda una serie de personajes como Vladimir Vladimirovich Putin, que tienen un sentimiento profundo de haber perdido la Primera Guerra Fría y que van a por la revancha. Fíjate, es curioso, hicimos aquí en el canal un programa sobre los dictadores que usted no conoce, y todos los dictadores de Asia Central eran los antiguos secretarios del Partido Comunista de sus respectivos países, ¿no? Y la gente no está consciente de esto. Una de las cosas que quiero hacer algún día, si tenga tiempo, es la historia de la privatización de las empresas públicas soviéticas, porque fue una historia aterradora, verdaderamente. Pero fíjate, por lo que estás diciendo, una de las cuestiones que noto es que la propaganda rusa tiene una visión a largo plazo, porque en este sentido hace ya muchos años que tenían en sus filas a Stulin, este señor que dice haber sido de la KGB o de la GBK o de algo por el estilo, y que se dedica a promover teorías de la conspiración. Es curioso, fíjate, y esto quizás es un dato que no conoces, el Club de Periodistas de México ahora está totalmente rusificado, tanto que le dio un premio a la hija de Dugin, ya asesinada, a la Dugina, a Stulin, a Liu Sibaya, y entonces yo les tuve que devolver mi Premio Nacional de Periodismo porque no quería yo tener nada que ver con esta gente. Pero el problema que tenemos es que es muy difícil defender a Occidente. Tiene una historia horrorosa de colonialismo, de racismo, de brutalidad, de abusos, que es muy difícil explicar que están en el pasado, ¿no? Y sobre O todo que por lo menos algunos países quieren echarlos al pasado. Mira, esto precisamente lo estaba hablando esta semana. Tenemos primero, evidentemente, porque hay una historia que no se puede borrar, pero es que también hay una historia de colonialismo e imperialismo de otras potencias que no se entiende. Por ejemplo, en el caso de Rusia, la gente que relaciona colonialismo con gente que se monta en un barco, que va a territorios lejanos, clavan una bandera. Rusia es una potencia terrestre. Mira, aquí sí volvemos otra vez a la geopolítica. Hay potencias marítimas como Portugal o como Inglaterra, y hay potencias terrestres que avanzaron, precisamente como has dicho, por Asia Central. El imperialismo ruso se expande hacia Asia Central. No hay en la conciencia colectiva una idea de ahí llegaron los rusos y cometieron un genocidio, porque lo cometieron. También chocaron con pueblos indígenas con los que cometieron genocidio. Entonces, Rusia parece que se puede permitir el lujo de decir que ellos no tenían un imperio colonial cuando su relación con Asia Central, ahí está el libro del gran juego, el concepto de gran juego, que es la lucha con la carrera con el imperio inglés. Y luego, por ejemplo, tenemos el caso de China, que también es otra potencia terrestre que decide cortar por lo sano con la expansión marítima y las exploraciones, pero se proyecta hacia el interior, hacia lo que se llamaba el Turquestán Oriental, que hoy es pues la provincia donde están los uigures, la población musulmana, y ahí ya podemos hablar, no ya en el pasado de una ocupación colonial, sino hoy en día, el etnocidio y la persecución. Y luego la otra es el Tíbet. Entonces, cuando comparamos el papel de Portugal y el papel de Bélgica, claro, todo el mundo piensa en las atrocidades cometidas en el Congo, entre otras cosas porque en Occidente tenemos una conciencia sobre el pasado. Es decir, sí, me acuerdo en un debate alguien me contaba que las atrocidades de Estados Unidos en Hispanoamérica, porque yo vi un reporte, me decía, yo vi un documental en Netflix donde un torturador argentino contaba, digo yo, claro, esa es la diferencia. O sea, estamos en Netflix viendo documentales sobre la experiencia imperialista y neocolonial de Estados Unidos,
pero ¿dónde están los rusos abriendo sus archivos? En Rosilla 1, que es el único canal ya que queda, pues no lo vas a ver nunca. Vladimir Soloviov no te lo va a enseñar. Sí, y no vas a ver la universidad, la cátedra de neocolonialismo y decir, no vas a ver un máster en personas BIPOC en Moscú donde se van a dedicar a desmontar y a deconstruir su relato histórico. Eso solamente sucede aquí, que estamos peleando y discutiendo todavía que si la toma de Granada, que si eso se puede celebrar o no se puede celebrar, cuando luego salimos de las fronteras de la posmodernidad occidental y nos encontramos que, por ejemplo, en Estambul, la caída de Constantinopla, allí es en fin, ahí siguen teniendo todavía el puente de la conquista y la mezquita de la conquista, y es una festividad, y es decir, me voy a Turquía porque vemos simplemente que esta cosa posmoderna occidental de mortificación y de estos pecados que parece que nunca se limpian y que parece que se heredan, pues eso no sucede fuera, no sucede ni en China, ni sucede en la India, ni sucede en Turquía, ni no sucede fuera de Occidente, donde el orgullo nacional y las glorias del pasado y los héroes se siguen poniendo encima de un pedestal. Por eso parece que Occidente es el responsable de un montón de atrocidades que, por cierto, atrocidades que permitió la tecnología y los medios, porque si a la China de 1950 se le hubiesen dado los medios industrializados, hubiese estado suficientemente industrializada, pues a saber las barbaridades que habríamos visto en la época, en esos años. Es decir, que a veces, y por eso y hablabas al principio de este mundo cada vez más inquietante y más inestable, y porque lo que estamos viendo es que ahora hay de toda una serie de países que tienen recursos y tienen medios. Es decir, Turquía no invade Siria hasta que no tiene una industria de defensa bastante avanzada, con drones, con equipos de guerra electrónica, con cohetes, con sistemas que le permiten pasarle por encima al ejército sirio. De esto escribí yo en la operación Escudo de Primavera. China ahora tiene ya 3 portaaviones. El día que China tenga una flota considerable, la próxima vez que haya un conflicto en una isla, ya mandará sus submarinos, sus portaaviones y amenazará con sus misiles. Y veremos progresivamente un cambio de discurso, que ya lo hemos visto, del ascenso pacífico de China, que esto es lo que se decía hace 25 años, de no se preocupen, nosotros vamos a ascender pacíficamente, a ya empezar a decir, oiga, señores, un respetito, que nosotros somos la potencia que va a ser hegemónica, un respeto a China y a su población y a sus valores, y vemos una asertividad que viene respaldada por medios militares cada vez más potentes. Entonces esa es la diferencia fundamental entre Occidente y otros. Nosotros tenemos una mayor autocrítica porque somos democracia, tenemos una visión sobre el pasado muy crítica, y la otra son los medios. Y cuando hablo de otros me refiero a todos los países de la periferia, a los BRICS y demás, veamos que tengan los medios, pues veremos ya intervencionismo y veremos invasiones, y ya lo estamos viendo en Sudán o lo estamos viendo en Libia, conflictos donde Occidente se inhibe, y ahí entra Rusia, Emiratos, Arabia Saudita, Qatar, Turquía, y estamos viendo conflictos aquí y allá donde Occidente ya no es el actor relevante. Claro. Y allí los medios también están siendo apropiados por aldeanos como yo, que no soy absolutamente nadie, y que un medio como este hace 50, 20, 30 años era absolutamente impensable. ¿Crees tú que Hong Kong fue el primer capítulo de la nueva historia de China? Uy. Porque además allí hubo una renuncia. El mundo miró cómo en realidad se tomaba Hong Kong con muchos años antes de los acuerdos que se habían hecho con el Reino Unido, y nadie parece haber levantado mucho la ceja. Yo creo que eso habría que ponerlo en el contexto de, primero, era una época en la que pensábamos, yo no, pero a mí me lo contaban los profesores en la universidad, ¿no? Que, bueno, el camino inevitable de China es la democratización y la apertura, porque cuanto más comercio, más interdependencias económicas con Occidente, más se abrirá China. Cuanto más China se abra al mundo, va a ser bueno, porque veremos que se van a ir asimilando a nosotros, y porque cuanta más interdependencia, cuanto más nosotros compremos cosas fabricadas en China, pues ellos se van a pensar 2 veces si van a querer romper relaciones con nosotros, porque somos un mercado muy importante, cosa que, por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania a lo mejor ha tenido un peso, y sobre todo porque vamos a ver el ascenso. Esto ya era pensamiento, incluso yo recuerdo un profesor conservador que era
vamos, de derecha, pero que me hablaba en términos materialistas históricos, dialécticos, de que íbamos a ver el ascenso de una burguesía en China que entraría en choque con el Partido Comunista y que por la necesidad de la expansión y el desarrollo de las fuerzas productivas, llegaría un momento que habría una presión desde abajo de, mira, este sistema es un corsé que es constreñido, que no nos permite convertirnos en la gran potencia que seríamos. Entonces llegaría un momento de evolución, habría una contradicción entre la infraestructura material y la superestructura ideológica. Que lo estoy pronunciando ahora mismo y yo al mismo me estoy diciendo, madre mía, de verdad que un profesor que era concejal del Partido Popular en Santa Cruz me estaba haciendo un análisis marxista histórico dialéctico de la evolución de China. Pues sí, yo en la universidad que estudié entre 1999 y 2003 escuché eso. ¿Y dónde estamos ahora? Pues estaba pensando en decir, no, ahora no voy a empezar a hacer una diatriba sobre China, pero que estamos totalmente equivocados, o sea, estaban aquellos equivocados. Y cuando decimos lo que era conocimiento común, y recuerdo al presidente, cuando falleció hace poco el presidente Jiang Zemin, el de las gafotas de aquel de pasta, cuando fue a Estados Unidos, le recitó un periodista el discurso de Gettysburg, de Lincoln, se lo había aprendido de memoria, y decían, madre mía, tenemos un presidente chino que estaba emocionado con la historia de Estados Unidos. Mira tú, aquí la persecución, la lucha por la libertad, por la felicidad, el derecho de a todo el mundo a ser iguales, y le preguntaban, oiga, ¿y usted por qué se aprendió esto? Y dice, no, porque a mí esto me explotó la cabeza cuando lo leí en la universidad y me llegó muy profundamente. Y le hicieron preguntas incisivas en su visita a Estados Unidos. Y hay una escena muy graciosa en la que él está recibiendo, hace un canutazo con periodistas chinos y les echa una bronca y les dice, pero ¿qué pregunta de mierda me estáis haciendo? A ver si aprendéis de los periodistas estadounidenses, que hacen preguntas interesantes. O sea, tenías un presidente chino que había pasado por Estados Unidos y había dicho, oye, esto de la democracia, donde hay periodistas incisivos que te hacen preguntas interesantes, pues esto a lo mejor lo tendríamos que importar aquí en China. O sea, esto ha cambiado por completo. Ahora, lo que yo decía, ahora ya tienen detrás una armada con 3 portaaviones, una potencia económica y una visión absolutamente diferente de el siglo XXI va a ser chino, así que por favor pónganse en línea para rendirnos pleitesía. Y esto lo he visto yo incluso, y esto es una anécdota que termino, cierta influencer china que vive en España, que me acuerdo que en 2 momentos muy diferentes, una explicaba por qué hacer chistes de chinos era racista. Utilizar los típicos chistes que utilizan las onomatopeyas para hacer bromas del idioma chino, y yo se decía que estaba muy mal, porque los chinos eran una población muy sacrificada, que habían salido de su país a venir a España a levantar pues, sus pequeños negocios familiares, y que estábamos haciendo humor desde arriba a los pobres chinos que venían aquí de inmigrantes y que eran personas de bajos recursos y muy sacrificadas. Y tiempo después la veo también hablando de por qué ciertos chistes sobre China estaban muy mal, y dijo, os estáis burlando de un país milenario, de una cultura que tiene milenios, que nosotros estamos aquí desde hace mucho tiempo, más que Occidente. Y digo, ¿qué ha pasado aquí? Ya no nos podéis reír de China porque estamos muy por encima de vosotros y os estáis burlando aquí de alguien que estamos a otro nivel que ustedes. Pues esa es la diferencia que vamos a ver en China en las próximas décadas. ¿Me recuerdas algo que Sarah Payne, que es una historiadora militar, creo que brillantísima, y que ha vivido en China, advertía, no crean ustedes que Xi Jinping no es un comunista convencido? Sí, lo es. Y daba toda una serie de razones en una de sus conferencias que yo vi sobre por qué esa idea de que la democratización y las ideas occidentales, si quieres, de libertad, democracia, justicia, etcétera, pues no iban a tener asidero en la China, por lo menos de Xi Jinping. Ahora, vamos a movernos al lado más doloroso. Yo hace poco tiempo intenté explicar por qué había una especie de deuda que llevaba a Occidente a defender a Israel y cómo se estaba volviendo imposible seguirlo haciendo. Y mucha gente pensó que yo estaba defendiendo esta idea. No es que la defiendo, no, es que es un hecho real. Hay una culpa histórica respecto de la persecución de los judíos. Hay una convicción de que una democracia liberal malísima en Medio Oriente es mejor a ninguna democracia liberal en Medio Oriente. Y hay una convicción de que es también una muralla en contra del islamismo radical. Dicho todo eso, nadie puede, creo, hoy en día, los hay, pero en un mundo de honestidad y decencia, defender lo que está haciendo Israel. ¿Hasta dónde crees que Occidente, siempre entre comillas, ¿no? Porque los que están en contra de Occidente no son orientales, ni oceánicos, ni africanos en general, son muchos de ellos europeos, puede sostener
algo como lo que está ocurriendo en Gaza, sobre todo. Pues mira, hay una idea, antes de contestar, hay una idea que parece que, es decir, que la situación en Israel fue, nada más ocurrir los acontecimientos del 7 de octubre, esto ha sido un gran error, o sea, esto ha sido un gran fallo del gobierno, vamos a ajustar cuentas con nuestra clase política tan pronto esto se termine. La idea era que Netanyahu estaba amortizado políticamente. Todo el mundo entendía que iba a haber un pequeño periodo de operaciones militares en los que se trataría de recuperar a los rehenes, se trataría de recuperar la disuasión y volveríamos a una normalidad en la que la sociedad israelí pasaría página y mandaría a Netanyahu al cubo de basura de la historia. Claro, estamos ahora en 2025, vamos camino de 2 años de conflicto y tengo la sensación de que la estrategia de Netanyahu ha sido, si vivimos una guerra permanente, ese proceso de rendición de cuentas no se va a producir. Y claro, ahora Israel está viviendo una guerra eterna. O sea, está pasando por el proceso de George Bush de la guerra global contra el terrorismo. Y me acuerdo que hubo más de un libro que utilizó el título Guerra Eterna, porque si te lanzas contra el terrorismo islamista, pues estás condenado a luchar contra una idea. Dicho lo cual, a mí me resultaba complejo todo esto porque entendemos que Israel es un país. Israel es un país que está sometido a unas circunstancias muy peculiares, que es que está amenazado por a su destrucción. La cuestión es, ¿dónde termina el cheque en blanco para la defensa de Israel? ¿Y dónde calibramos las medidas? ¿Cómo calibramos medidas para ajustar el comportamiento de Israel? Sin contradecir o sin contradecir la supervivencia de Israel. Es decir, ¿qué tipo de medidas, cómo presionamos desde Occidente para frenar a Israel? Que se ha ido, que depende, claro, porque además si lo decimos desde la Unión Europea, decimos, mira, pues la Unión Europea vamos a dejar de darles ayudas económicas, así, oye, mira, Israel, te vamos a dejar de ayudas económicas porque no estamos de acuerdo, y vamos a dejar de venderte armas. Mira, y entonces ahora tenemos el caso de España, ¿no? Que dice, vamos a dejar de venderle armas, pero sí, o comprárselas, sí, pero sí, si en esta relación salimos perdiendo nosotros, ahora le vamos a dejar tirados al ejército de tierra y a la infantería de marina sin misiles, y en cambio ellos no nos compran nada o casi nada. Y cuando uno, me acuerdo, porque este tema ya ha sido recurrente, ir al boletín oficial del Estado donde se hablan de las exportaciones a Israel y resulta que había una empresa española que fabricaba piezas para que se ensamblaran en Israel. O sea, España era un proveedor. O sea, no le estaba vendiendo armas, era una empresa exportadora y entonces nos estábamos haciendo daño a nosotros mismos. Israel podía vivir perfectamente sin España, podía buscar proveedores en otro lado y podía buscar otros mercados, pero España se quedaba coja, en fin. Entonces, claro, porque esto sí lo digo desde Occidente, ¿cómo lo hacemos? Sí, no, pero tenemos que reducir a la situación nuestra, que es la Unión Europea. Porque si fuésemos ciudadanos estadounidenses seríamos otro, este debate sería otro. Diríamos, pues mira, vamos a escribirle a nuestro congresista, tú y yo deberíamos escribirle a nuestro congresista y decirle, oye, que este paquete que se acaba de aprobar, que además estamos, yo creo que la semana que hemos grabado esto, ya se aprobó un nuevo paquete de ayuda militar estadounidense. Entonces, desde Europa, ¿qué posición? No lo sé, lo digo porque yo todavía no lo tengo muy claro cuál es la posición más allá de los enunciados morales, porque eso, en el caso de España, a mí me da la sensación de que juega más en clave de política interna, igual que la confrontación con la OTAN. Es decir, yo tengo la sensación de que nuestro presidente del gobierno habla de este tema no porque piensa de ello hacer una posición constructiva, porque si hubiésemos tenido una posición de tradicional amistad hispano-árabe y sefarad, pues habríamos podido jugar un juego de, pues como estamos con una buena relación, vamos a hacer un papel constructivo en el que vamos a intentar acercar a las partes. Mientras seamos neutrales, podremos tener acceso a las dos partes. Pero si estamos ganando un capital político internacional poniéndonos muy en contra de Israel, muy bien, bravo, sí, muy bien. Oye, pues eso le permitirá al presidente del gobierno aterrizar, no sé, en Omán o en Jordania y recibir el aplauso de la gente con banderitas de España, pero no sé yo qué ganamos como ciudadanos y los intereses estratégicos. Entonces, la pregunta, para mí es, ¿cómo calibramos? Si cogemos un dial, ¿dónde llegamos a ese punto de equilibrio perfecto en el que no ponemos en juego la existencia de Israel, pero generamos la suficiente presión para que haya un cambio de curso? Porque aparte, y esto en el ámbito de que yo controlo, ya no solo es ético y moral, es que desde el punto de vista estratégico me parece equivocado. O sea, teníamos esa idea de una huida hacia adelante de la guerra eterna, pero además lo vimos también en el caso del ataque a Irán. Hubo un día que yo tuve la sensación de que los israelíes no saben cómo salir de él. Era la sensación de que habían empezado una operación igual que la empezaron en Gaza, sabiendo qué hacer las 72 primeras horas,
pero no había una estrategia de esto cómo se finaliza. Y tuvo que llegar a Estados Unidos, hacer una operación quirúrgica, dar un puñetazo en la mesa, y de repente en Israel dijeron, problema solucionado. Porque estábamos viendo ataques a refinerías, a instalaciones industriales, y digo, esto ya la lista de objetivos nucleares la han terminado, y ahora mismo están haciendo una operación de castigo a Irán, y da la sensación de que no, el mando político le ha dado unas instrucciones a los militares y no tienen una estrategia de salida. Entonces esa es mi posición. Creo que deberíamos alcanzar, no sé cómo, el debate debería ir por ahí, porque el debate de no Palestina libre desde el mar hasta el Jordán, pues bueno, eso es el exterminio, la destrucción del Estado de Israel, y yo no estoy en esa. Y yo no estoy en esa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues claro, desde aquí, desde nuestra conversación, no sé si, o sea, hay veces que parece que tenemos una solución muy clara y parece que estamos solucionando los problemas del mundo en una conversación entre amigos, y a te digo, no tengo la solución, pero ¿cómo se hace el dial? O sea, bueno, yo estoy pensando en un dial, pero podemos hablar de cómo se alcanza ese equilibrio perfecto. Es decir, Israel, yo creo que el derecho de Israel a existir en paz, pero tienes que entender que por aquí no. Y aquí en este canal se ha desarrollado mucho este debate donde yo explico, pues que mira, la gente que nació allí ya es de ellos. Sí, probablemente yo siempre he dicho que Israel fue un error en 1947, pero hoy es una realidad inevitable. ¿Qué haces con 10 millones de personas? ¿Dónde los vas a mandar? ¿Por qué les vas a quitar la tierra en la que ya nacieron? No es tan fácil como el eslogan. por eso, Y los hechos... precisamente por eso queremos evitar la consolidación de hechos en Crimea, en Ucrania, porque a los 40 y 50 años va a ser totalmente imposible enmendar errores. Y otra cosa, bueno, y esto siempre, bueno, estoy de acuerdo contigo, siempre lo he dicho, mira, podemos perder mucho tiempo discutiendo sobre el nacimiento de Israel, pero es una realidad que eso ya ahora no tiene marcha atrás. Y dos, nació de una votación en la Asamblea de Naciones Unidas, que es la misma institución que se utiliza como referencia ética, legal y moral de cualquier cosa, ¿no? Es que incumple las sanciones, las resoluciones. Digo, pues, no me puedes negar la existencia del Estado de Israel, que nació de una votación, y luego usarme las decisiones que sale de ese mismo órgano para condenármelo, porque entonces el propio nacimiento del Estado de Israel sería en contradictorio. Y segundo, hay otra cosa famosa también, ¿no? De que Israel nació por lo que era un proyecto colonial europeo. Israel nace por dos cosas fundamentales, que son el voto de los países hispanoamericanos, porque si no, no hubiese salido. Porque si no, no hubiese salido. Y el otro es el de los países comunistas, que ese es muy divertido. Porque las primeras personas que ondean banderas comunistas hoy olvidan que fue la Checoslovaquia en 1948, el primer país en la que un embajador plenipotenciario de Israel pudo firmar compra de armamento. Porque los países occidentales no se querían meter ahí. Entre otras cosas porque tenían mucho temor de la reacción de los países árabes. Era un mundo de incipiente guerra fría, y donde había un posicionamiento quizás favorable a la Unión Soviética, y otra cosa, por ejemplo, porque Reino Unido tenía intereses en el mundo árabe. Y fueron los clones checoslovacos del Messerschmitt 109 y del Mauser 98 el primer armamento que llegó comprado legalmente por Israel al comienzo de la guerra de independencia. Bueno, pero lo digo porque siempre veo que es esas dos cosas. No, es que Israel sí, no, pero Israel nació de una resolución de Naciones Unidas. Y dos, no fue solamente el voto de Estados Unidos y los países occidentales que crearon ese engendro llamado Israel, bla, 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 como dicen. No, es que necesitó más votos, y entre eso están los países hispanoamericanos, que ahora posiblemente, si revisamos posicionamientos de gobierno uno a uno, nos encontraremos posiblemente que sean muy hostiles a Israel. Y la otra fue el bloque comunista, que luego ya a partir de la crisis del Canal de Suez ya hay un cambio, y en el 67 ya Israel abraza absolutamente a Estados Unidos y aquí en adelante. Lo digo simplemente, perdona por este discurso histórico, pero es que me hace, porque siempre que estamos viendo atrocidades, siempre llega alguien que dice, bueno, sí, bueno, pero vamos al contexto histórico. Y allá a partir de ahí te lanzan un discurso, y yo digo, claro, ahí está la trampa, porque si me haces un discurso averiado, yo también tengo mi discurso. No vamos a entrar en lo de la lucha de versiones, pero sí de afinar esas afirmaciones que me parecen que tenemos que ir a la raíz. Luego cual volvemos a la actualidad, porque nos podemos enterrar y contar con todos los datos. De la historia. Contar con todos los datos, que es lo que los eslóganes fáciles no permiten. Vivimos un mundo enemigo de la complejidad, y yo creo que hay que defender el abordaje de la realidad en toda su complejidad. Y ya que estamos en la complejidad, y yo creo que para terminar, yo tengo todo el tiempo del mundo, y es fascinante escucharte, porque tienes una perspectiva que salvo cuando estás en los medios, no la oímos. Entonces, pero tenemos una realidad en este momento en España, en Europa. La OTAN
ha aprobado el incremento del gasto militar a un 5%. Y el escándalo no es mayúsculo. España dice que sí, pero dame más tiempo. Básicamente es lo que se ha dicho. No se ha dicho ni lo que la extrema izquierda ni lo que la derecha, que ya no sé si hay una derecha seria en este país, pero no es lo que se ha dicho. Se ha dicho es sí, pero no en 2030 porque mi economía no me da. Pero es necesario, es defensible el gasto del 5%. Los argumentos que oye uno es que esto es para que se le compren armas a Estados Unidos. Y dices tú, oye, mira, espérate, es que Europa tiene una industria bélica y España en concreto. Yo recuerdo siempre el caso del Kichi, que alcalde de Cádiz, no a la guerra, pero cuando tuvo que hacer las corbetas en los astilleros de Cádiz para Arabia Saudita, dijo él, pues es que a mí me importan mis trabajadores de los astilleros, así que yo hago las armas para Arabia Saudita. Creo que salió de Podemos a partir de ahí. Pero están los argumentos que hay en contra del 5% y la duda sobre todo. Se justifica, quiero señalar solo, porque este dato ya lo dimos, que en este momento Rusia está gastando el 7,05% de su Producto Interno Bruto en defensa. Y se plantea, estamos en el 3, me parece, en el 3 punto algo, y se plantea el 5%, del cual 3,5% es armamento y 1,5% es lo que sostiene la industria militar o el esfuerzo de defensa. ¿Se justifica? Yo creo que se justifica un aumento de defensa, del gasto de defensa. Lo que no tengo muy claro son las cifras. Y mira, y aquí hay una cosa, hay un argumento, como yo no tengo inconveniente a repartir para todos lados, y en este caso hay una cosa que dijo el presidente del gobierno que me pareció interesante. Dijo, oye, ¿por qué no hacemos una lista de capacidades? Es decir, ¿por qué primero no miramos las necesidades? Es decir, esto es como decir, oye, vamos a reformar una casa, vale, 5% de gasto. Oye, ¿por qué no hacemos primero una evaluación de lo que necesitamos? Es decir, como si tuviéramos en un vecindario y decimos, necesitamos reformar la casa. Muy bien, 5% de nuestra riqueza anual va a tener que ir a reforma de casa. Oye, pues a lo mejor debería cada uno revisar su propia casa y decir, oye, pues mira, yo tengo el baño es fatal. Este baño es de cuando se compró la casa y esto necesita una mejora. Otro dice, la instalación eléctrica, yo la tengo muy mal. Tengo la sensación de que haría falta una solución ad hoc, porque, por ejemplo, sí, tendríamos que ver las necesidades de cada país. Dicho lo cual, ya empezamos. No es un 5%, es un 3,5%. Se supone que el 1,5% resta esa 3,5% en defensa pura y dura y 1,5% en medidas de resiliencia, o sea que ahí entran unidades como la unidad militar de emergencia, protección civil, protección de las infraestructuras. Ya por ahí sonaba que los italianos querían presentar el puente que conecta el estrecho de Messina, un puente que cruzaría el estrecho de Messina entre Sicilia y el resto de la bota italiana, que lo querían presentar como una de esas medidas de resiliencia. Decir, oye, que yo necesito poder mover fuerzas por todo mi territorio. Y qué casualidad que esta infraestructura estratégica la vas a meter aquí como... Y eso iría en el 1,5% restante, que aquí además va a haber un margen de 10 años y si encima va a ser renegociable, que va a ser, todos sabemos que va a ser renegociado a la baja, porque la coyuntura económica, política cambiará. En cualquier caso, lo que tenemos que entender es, Europa ha vivido bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos, nos guste o no, y eso tiene consecuencias claras. En el año 96 la sociedad europea en general estaba horrorizada con la guerra de los Balcanes. Habíamos visto campos de concentración, habíamos visto genocidio y sentíamos que había que hacer algo, que había que intervenir. Y ahora que cuando uno repasa la literatura, sobre todo de los prorrusos, que te hablan del intervencionismo occidental y que te hablan de la OTAN y que te hablan no sé qué, en el año 96 la sociedad europea sentía asco por sus líderes que no habían hecho nada. Y cuando finalmente se decidió intervenir en Bosnia, hubo que pedir ayuda a Estados Unidos. Porque las fuerzas aéreas de Europa, sobre todo después de los dividendos de la paz, de la caída del muro de Berlín, los recortes habían sido brutales. Entonces, en el año 96 hubo que intervenir en Bosnia contra la República Srpska. O sea, no estamos hablando de ningún país superpoderoso. Hubo que pedir ayuda a Estados Unidos. Otro caso, 2013. En el norte de la mitad norte de Mali hay una revuelta de los Tuareg, debilitan en un momento que implosiona el Estado y son desplazados. Hay como un golpe interno dentro de lo que aquellos llamaban Azawad y toman el poder los islamistas. Y una vez que han consolidado el poder allí, han formado un emirato, deciden avanzar hacia el sur de Mali. Y Francia lanza una operación fulminante, Operación Serval.
Francia necesita movilizar rápidamente fuerzas y eso no lo puede hacer por barco, porque eso tardan días y días y días en llegar al puerto de Senegal, luego ahí tiene que desembarcar y luego tienen que ir por tierra, atravesar todo Senegal, llegar a Bamako, de Bamako tienen que ir a Sévaré y de Sévaré tienen que ir. Entonces la única solución es llevar por fuerzas por avión directamente a Sévaré. ¿De dónde son esas fuerzas? De la OTAN y muchos aviones estadounidenses y canadienses. O sea, son dos ejemplos de cuando Europa ha querido hacer algo por su cuenta y riesgo, y en el caso de Francia, que es una potencia nuclear sentada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y siempre llamamos a papá a Estados Unidos. La estrategia europea de cualquier conflicto ha sido esconderse debajo de la mesa y pedir ayuda militar a Estados Unidos. Y cuando hablamos de ayuda militar, no solo es que Estados Unidos ponga los aviones, sino porque tiene la capacidad de poner aviones de transporte, aviones de reabastecimiento, comunicaciones por satélite, dar de comer a toda esa tropa, hacer fotos de satélite. Entonces, cuando uno está mirando el número de aviones y de carros de combate y de barcos europeos, dice, oye, pues tenemos una fuerza reseñable, sí. Pero una cosa, Pero era muy cómodo. ¿Perdón? Era muy cómodo para Europa. Porque vivíamos además en un mundo en el que Estados Unidos asumía el papel de policía global, para bien o para mal. Primero en los 90 lo tuvimos en Haití, lo tuvimos en Bosnia, en Kosovo, Somalia. Fue mal, regular o peor, pero teníamos una sensación de que cuando había una crisis era muy fácil. Descolgábamos el teléfono, llamábamos a Washington, Washington llamaba a Moscú y más o menos nos poníamos de acuerdo. De repente, Estados Unidos pasó por la época neocon en el que empezó a invadir países. Bien, mal, regular. En realidad, mal. Y generó esta sensación de incertidumbre de, Dios mío, esto es el gigante Polifemo, al que está cegado después del ataque del 11S, y vemos a Estados Unidos dando manotazos. Ahí empieza ya la posición rusa de Occidente es hipócrita, Occidente es malvado, nosotros tenemos que ser un contrapeso. Y hay un discurso que recuerdo yo perfectamente en el mundo académico de el mundo multipolar. Tenemos que aspirar a un mundo multipolar en el que vamos a hacerle contrapeso todos aquí democráticamente a Estados Unidos. Bueno, pues ese mundo multipolar ha supuesto que Estados Unidos se inhibe, interviene en Europa a rastras, interviene en Occidente, Oriente Medio arrastrando los pies. Hemos tenido 2 ataques aéreos bajo presidencia de Trump, en el primer año en su primera presidencia en Siria, un ataque de una sola noche. Hemos tenido un ataque en Irán en su segunda presidencia, un ataque de una sola noche y la sensación de que yo me quiero desentender. Y en ese vacío de Estados Unidos arrastrando los pies, estamos viendo que en el resto del mundo están tomando nota. Hemos visto el intervencionismo turco en Siria y luego ya en todo el Sahel y el norte y el Cuerno de África. Estamos viendo China haciendo una cosa a través de sus aviones de combate y sus buques de guerra sobre Taiwán. Estamos viendo mensajes, bueno, en fin, el intervencionismo iraní, presumiendo sus políticos, en 4 capitales de Oriente Medio nuestra bandera ondea orgullosa. Sí, para que luego, como lo que me decías de Rusia, ¿no? Estos discursos de Irán, el pobre país pacífico acosado, ¿no? Y luego en la propia Irán, el discurso allí es somos una potencia expansionista y estamos poniendo, entonces, en ese mundo del que estamos describiendo, Europa, tenemos la duda, bueno, pues seguimos bajo el paraguas estadounidense. Los mismos que luego lloran por el imperialismo yanqui y por la subordinación a Estados Unidos, ahora están llorando porque queremos gastar más en defensa. Oye, elige. O subordinación a Estados Unidos porque estamos dentro del paraguas y el que pone las tropas y el que pone el dinero manda porque o manda o al menos nos regaña. Y Obama diciendo, yo intervine en Libia solo porque los malditos franceses y británicos me obligaron, yo no quería. O sea, cuando hablan del imperialismo yanqui que invadió Libia por el dinero y por el petróleo, no. Si Obama dice que estos fueron los británicos y franceses que quisieron intervenir allí, y él dijo, venga, vale, pero me estáis planteando un plan de ataque tan ridículo que lo voy a tener que rehacer, lo voy a mandárselo al Pentágono y a rehacerlo, porque lo que me estáis planteando esto es ridículo. Lo decía Obama en una entrevista en The Atlantic, en los últimos meses de su segundo mandato, en el que hacía una evaluación de su política exterior y contaba todo esto. Lo digo porque luego encima en Estados Unidos tienes a todos los políticos de salida haciendo pues, sus memorias, entrevistas, y nos contamos de los entresijos y nos enteramos de las cosas que pasan aquí en Europa. Es decir, del discurso que tenemos en Europa y de lo que ellos... y esto, pues, me desvió. Entonces, os digo porque hay unas anécdotas muy divertidas de la época del presidente Aznar, de lo que decíamos aquí en España, de cuál era el papel de España, y luego uno se lo leía en las memorias de estos líderes y encontrábamos que el papel de España y la perspectiva de España era muy diferente. Bueno, entonces, una de dos, o eso, el que paga manda, o autonomía estratégica. Y si queremos autonomía estratégica, eso significa
invertir más en defensa para que no tengamos que seguir llamando a Estados Unidos. Y dos, y como lo habíamos planteado, esto no se trata de gastar más para gastar y comprar estadounidense, que bastante tenemos. Esto es una oportunidad para gastar en reindustrialización de Europa y en astilleros europeos y en industria aeronáutica europea y en satélites de comunicación europeos y en una alternativa a Starlink europeo y en fin, en inteligencia artificial, en fotónica, en un montón de cosas que bien manejada, ojo, con rendición de cuenta, con fiscalización del gasto y de los planes de inversión pública en defensa, pues puede ser un paquete de estímulo ante un mundo que es más peligroso, más complicado y que otra vez, se termino casi con lo comienzo, geopolítica. Miremos un mapa, que sí, que Europa son muchísimo más, cientos de millones de habitantes que Rusia, pero no estamos repartidos como en un problema de estos que hacíamos en la secundaria de física, imaginando una bola en el vacío. No somos una bola en el vacío. Tenemos repúblicas, pequeñas repúblicas como Lituania, Letonia, Estonia. Tenemos países enormes geográficamente, pero con una base demográfica muy pequeña como Finlandia, que tienen frontera directa con Rusia. Entonces, cuando hablamos de la defensa europea, estamos hablando de eso, de un tablero desigual, un tablero vulnerable, y de un mundo en el que nos empiezan a no tomarnos en serio, a pensar que Occidente está en decadencia, que está fragmentado, que está dividido, que, bueno, en fin, que tiene una agenda posmoderna autodestructiva, y no voy a empezar aquí a utilizar las expresiones típicas con las que se burlan de la sensibilidad occidental hacia las personas de sexualidad o de, en fin, ya entendemos que estamos hablando, ¿no? O de la inclusividad y demás, y eso es percibido como la decadencia moral y demás, y entonces es que Occidente no tiene media hostia, y que esto es solo cuestión de tiempo, de tener más asertividad, porque Occidente va a caer, y es cuestión ya de ir comiéndoles el terreno. Entonces, eso se llama la pérdida de la disuasión, que es la capacidad de convencer al contrario, de que tenemos los medios, los recursos, y que estamos dispuestos a usarlos. Y esa es la garantía de la paz, la instalación de la disuasión. Y con esto yo creo que ya termino. La idea de disuasión. Nos estamos armando para ser creíbles, para que nuestra defensa sea creíble. Y eso no solo significa comprar las armas, sino estar preparados para usarlas y tener una perspectiva ciudadana de decir, sí, no, yo estoy detrás, o sea, yo estoy dispuesto a apoyar una guerra defensiva y estoy dispuesto a que mis políticos arriesguen o tomen decisiones delicadas, porque eso va a instalar en el contrario la idea de que usar herramientas militares contra Occidente tiene un coste. Ya ni siquiera que ni siquiera tenemos la garantía de que vamos a ganar la guerra, sino de que atacarnos va a ser tan doloroso y tan costoso que hace mejor que lo dejemos todo en el terreno de la diplomacia, el comercio y otros terrenos. Y entonces ahí sí que podremos tener un orden internacional tranquilo. Mientras tanto, tenemos que ir hacia la construcción de esas capacidades y ver este mundo multipolar que es muchísimo más inestable que el de la vieja Guerra Fría, en el que habían dos bloques y en el que cualquier conflicto era cuestión de llamar, que Moscú y Washington se llamasen y más o menos se pusieran de acuerdo, o por lo menos poner las reglas del desacuerdo. Pues en un mundo multipolar a mucha gente se le olvida que uno de los polos tiene que ser Europa. Yo creo en el proyecto, creo que Occidente tiene muchísimos problemas, pero el proyecto vale más la pena que los proyectos que se nos ofrecen como alternativa, el regreso al imperialismo ruso o el nacionalcatolicismo cada vez más fascista estadounidense. Yo creo que la ilustración todavía tiene mucho camino que andar. Aunque estemos mal, podríamos estar peor. No te voy a dejar ir, pero te voy a volver a molestar muchas veces, porque creo que la gente tiene que oír los datos. Y con eso voy a terminar. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado, por hablar con la gente, y seguimos aquí porque el futuro o lo garantizas o lo pierdes. Muchas gracias. Ha sido un placer y me ha encantado poder repasar tantos temas, que además con la tranquilidad de poder de explicar cosas que a veces en los medios ya sabemos que va todo tan atropellado, que siempre tiene uno de la sensación de que hay cosas tan interesantes y tan importantes pasando, de las que no da tiempo nunca ni de hablar ni de explicar. Así que un placer. Aquí tienes todo el tiempo que quieras. La realidad es compleja. Lo digo constantemente en este canal y no me voy a cansar de decirlo. Los peligros que vivimos son reales y no se conjuran con lemas, con eslóganes o con explicaciones simplonas. Pero sobre todo, mire,
Un ciudadano informado es un ciudadano al que no es fácil de manipular. Para diferenciar la propaganda de la información, el relato del dato, necesita usted acceso a la información. No se quede donde lo dejan aquellos que quieren que solamente escuche usted una parte de la historia, porque su desinformación no es buena ni para usted, ni para sus hijos, ni para los hijos de todos los demás en un futuro que creo que todos en este planeta, de momento 8,000 millones, probablemente más, seguramente más en los años venideros, tienen derecho. ¿No cree usted?